Ya estamos grabando. Y les decía que voy a empezar con la propuesta para un diccionario que mandó uno de ustedes. Bien, aquí lo tengo ya. Y empiezo a presentarlo. A ver, creo que con esto se ve mejor. Construye el autómata de diccionario para el conjunto ABC, CBB, BAC, con el alfabeto ABC. Entonces, aquí lo que tenemos es que su compañero, creo que es Jorge, el que envió esto, pues lo que hace es construir primero automata trie. Y se acuerdan que es tomar las palabras del diccionario, calcular sus prefijos y cada uno de ellos es un estado en este autómata. Entonces, pues me parece que esto está bien, sin complicaciones. Bien. Y después lo que hace es definir, tomar la función, esta función, el sufijo de mayor longitud tal que es un prefijo del diccionario. Y esto va a permitir calcular una función de tan ampliada. Por cierto, no sé si notaron, lo mencioné, pero tal vez no hice el suficiente énfasis en esto, que la función h recupera todas las transiciones originales, por supuesto. ¿Por qué razón? Pues porque cumple con este requisito, ¿no? Al agregar un carácter, tengo un sufijo de mayor longitud que es un integrante del diccionario de los prefijos de X. Entonces, todas esas se recuperan y lo que se hace es agregarse nuevas transiciones. Entonces, vamos a ver cómo quedó más adelante esto. Está comparando el automata trie con el otro. Déjenme ver. A simple vista parece bien. Vi muchas aristas y entonces pensé, ¿no será que hay un problema con esto? Porque no me parece que tendrían que surgir tantas, pero vamos a verificar un par de casos, ¿no? ¿Les parece bien? Vean, lo importante es que aquí quede un autómata completo, ¿no? Entonces, aquí en este antes no había ninguna salida, acá arriba lo pueden observar, y ahora debe haber tres salidas, una por cada uno de los tres. Bueno, claro, es que son tres caracteres, eso es lo que hace que se agreguen tantas aristas. Tienen que salir tres aristas de aquí, una con A, y lo que hacemos es que si agregamos una A al final de esto, el prefijo de mayor longitud que está aquí es A, se dan cuenta, CA no existe, y BCA menos, ¿no? Entonces, ahí está, CA no existe, y entonces entra aquí. Ahora, si agregamos una B, lo que hacemos es pasar a CB, perfecto. Y si agregamos una C, lo que hacemos es pasar a tendríamos CC, que no existía antes, entonces simplemente tenemos la C, es este prefijo. Bien, perfecto. Entonces, otro caso más, veamos, por ejemplo, esta, que antes tenía una sola transición que iba acá, y ahora tenemos que tener dos adicionales, una que va aquí porque le agregaron una A al final, el sufijo de mayor longitud de CBA sería, que es un prefijo del diccionario original, sería este, correcto, porque CBA no existía, y al agregar una C tendremos BC. BC no está, déjenme ver. No estaba, entonces nos manda a este. Perfecto. Digo, no tendremos que verificar todas, pero esas dos al menos indican que está bien. Permítanme, ¿alguien quiere entrar a la clase? Un momento. Ya está. Entonces, ahí está. Yo creo que es un bastante buen cálculo. El autómata sale complicado porque son tres caracteres en el alfabeto, pero se dan cuenta, no es tan difícil calcularlo, ¿no? Es, como dicen popularmente, talacha. ¿Alguien tiene una observación, alguna pregunta? ¿No? Bien. Pues entonces, nadie mandó ninguna otra propuesta, ¿verdad? Tuve una avalancha de emails atrasados este fin de semana, entonces
A lo mejor se me pasó algún caso. ¿No? Bien. Entonces, déjenme continuar con el curso. Un momento, por favor. Ya está. Ahí están las láminas. Perdón, ahí están las láminas. Sí se ven adecuadamente, ¿verdad? Bien. Entonces, bueno, concluimos entonces con la construcción de un diccionario y vamos a empezar realmente con el segundo tema del curso, que son las gramáticas independientes del contexto. Recuerdan que una gramática pues tiene estos ingredientes, un alfabeto de símbolos terminales, de símbolos no terminales, tenemos un símbolo inicial y tenemos la función de transición. Y lo que tenemos acá es que la restricción para que una gramática sea libre de contexto es que todas las reglas tienen que cumplir este requisito. De este lado, tienen que tener un solo carácter no terminal. No se vale que tengan varios. Y en cambio, del otro, y del otro lado puede ir cualquier cosa, incluyendo épsilon. Entonces, esa es la única restricción para gramáticas independientes de contexto. Vamos a designar el conjunto de gramáticas independientes de contexto con estas siglas, CFG. Y de esa manera, pues, podemos referirnos a este conjunto de forma abreviada, ¿no? Vamos a decir que el lenguaje generado por una gramática, acuérdense, seguimos con la misma notación que antes, es LGG. Y vamos a decir que un lenguaje es independiente del contexto si y solo si existe una gramática G tal que lo genera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ustedes pueden decirme, mira, este lenguaje que estoy definido por medio de alguna, no sé, alguna definición tipo conjuntos, alguna definición algebraica, alguna definición conceptual, es independiente del contexto. Yo voy a decir, pues demuéstralo dándome una gramática independiente del contexto que lo genere. Entonces, la definición de un lenguaje independiente de contexto como punto de partida va a ser la gramática. Vean cómo esto difiere de lo que hicimos en lenguajes regulares. Mi definición de la que partí fue los lenguajes que se pueden definir por medio de autómatas finitos. Al final vimos que, pues, eso se correspondía con cierto tipo de gramáticas y entonces podríamos haber empezado con la gramática como una definición primitiva. ¿Por qué se hace de la otra manera? Como les dije, es una cuestión de desarrollo histórico, de facilidad de presentación. En este caso, por esas mismas razones históricas y de facilidad de presentación, voy a empezar con la gramática como la definición primitiva. Y más adelante voy a darles un mecanismo de reconocimiento para estos lenguajes. Un autómata distinto a los finitos, obviamente, porque ya vimos que hay cosas que se pueden definir con gramáticas, pero que no son regulares. Y, pues, obviamente van a existir lenguajes independientes del contexto que no son regulares. Bien, ahora, con estas siglas, CFL, voy a denotar el conjunto de lenguajes independientes de contexto. Vean cómo entre este conjunto y este conjunto no hay una relación uno a uno. ¿Por qué razón? Porque puede ser que un mismo lenguaje independiente del contexto admita más de dos gramáticas. De hecho, admite un número infinito de gramáticas. Es fácil complicar una gramática ya existente agregando reglas triviales o que no llevan a ningún lado, que de todas maneras me terminan definiendo el mismo número de cadenas. Entonces, pues estos conjuntos no son uno a uno, ¿no? No son biyectivos. Bien. Voy a poner aquí un primer ejemplo. Vean, el lenguaje de palíndromas. Este es un lenguaje muy sencillo. Tenemos dos caracteres, A y B. Tenemos un solo símbolo no terminal, S mayúscula. Tenemos un símbolo inicial, que es esa S, obviamente. Y mis reglas de producción van a ser así. Vean cómo estoy poniendo esta P como subíndice de las reglas de producción para subrayar que son las reglas de producción de esta gramática específicamente. Más adelante, si el contexto no se presta a malas interpretaciones, puedo prescindir de estos subíndices. Entonces, en este caso, las reglas de producción son tres, como pueden darse cuenta nada más. Son ASA, BSB y epsilon.
Y pues es muy fácil darse cuenta que esto me produce los palíndromas con este alfabeto, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque siempre que inserto un carácter al principio lo hago al final, ya sea una A o una B, y entonces aseguro que se mantiene la estructura palindrómica. La S tiene que desaparecer en algún momento, por supuesto, y por lo tanto tengo esta regla que la convierte en épsilon. Ahora, un lenguaje también muy simple es el lenguaje de paréntesis. Vean cómo los símbolos terminales pues son solo dos, los paréntesis, paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Tengo un solo símbolo no terminal, que es S, que obviamente va a servir como símbolo inicial, y mis reglas también son tres. Esta regla lo que hace es abrir un paréntesis, poner una S en medio, pensando que podemos construir expresiones con paréntesis anidados, y al final agrega un paréntesis que cierra para balancear esto. También puedo concatenar eh, construcciones de paréntesis anidados con esto, por medio de esta otra regla, S seguido de S. Y finalmente, para eliminar la S, pues tengo epsilon, ¿no? Y de esa manera me quedo solo con terminales. Entonces son lenguajes muy simples, y estos dos lenguajes, es importante señalarlo, a pesar de su simplicidad, no se pueden definir con autómatas finitos, no son lenguajes regulares. Bien. Ahora, voy a presentar algunas definiciones abstractas y después vamos a seguir presentando ejemplos y demostrando propiedades de estos lenguajes. Primero, vamos a pensar una derivación. Acuérdense que una derivación tiene esta forma, ¿no? Yo parto de una cadena, llamémosla alfa 0, y aplicando una regla de producción la transformo en una cadena alfa 1, a su vez se la puedo transformar en una cadena alfa 2, etcétera, y en algún momento llego hasta alfa n. Y para cada uno de estos casos se supone que en cada paso apliqué una regla de producción de este estilo. A1 se convierte en beta 1. A1 es un símbolo no terminal, por eso lo estoy poniendo en mayúscula. Beta 1 puede ser cualquier cosa. Y para cada paso, para partir de A0 a 1, de A1 a 2, etcétera, apliqué una de estas reglas de producción. Y eso quiere decir que si la cadena iésima de esta serie de transformaciones tiene esta forma, gamma i, a i y eta i, entonces la cadena siguiente tiene que tener esta forma. Vean, como apliqué la regla a i se convierte en beta i, entonces la cadena que está de este lado tiene que tener este prefijo, porque eso no se está transformando. Acuérdense que este es independiente del contexto, no transformo lo que está alrededor. Eta i también se mantiene, y lo único que hago es cambiar el no terminal por esta cadena, de acuerdo con la regla de producción. Permítanme, creo que alguien quiere entrar. Ya está. Bien. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Eso es lo que estamos haciendo acá. Transformación. Esto no es nuevo. Esto ya lo había explicado en la introducción, pero estoy regresando a ya para tener fresca estas nociones. Lo que sí es nuevo es lo que tengo acá abajo, donde explico que una derivación va a ser por la izquierda, sí, solo si para todas las transformaciones que haga, yo tengo que gamma i, es decir, este prefijo que antecede al no terminal que estoy transformando, es estrictamente menor que el que sigue. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en realidad, para que yo pueda mantener esto rigurosamente hasta generar una cadena de puros terminales, lo que tengo que hacer es derivar siempre el primer no terminal. Esa es la idea que tengo aquí. Por eso es por la izquierda. Porque vean que si yo en algún momento dado derivo el segundo no terminal, entonces va a haber un momento en que pues la gamma y gamma, digamos el paso J, la gamma J va a ser menor que la gamma, perdón, mayor, que puede ser mayor que que gamma J más K, por decir algo. Para que esto siempre se mantenga, entonces siempre tengo que elegir el primer no terminal, perdón, de mi cadena, aplicarle una transformación, después en la cadena resultante elijo el primero, le aplico una transformación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una derivación por la izquierda. Y una derivación por la derecha, pues tiene la propiedad contraria. Vean, estoy diciendo que el sufijo de estas cadenas que estoy obteniendo al aplicar reglas de producción en cada paso, siempre es menor que el sufijo de la transformación que sigue. Para que esto sea posible, lo que tengo que hacer es escoger, aplicarle una regla de producción al último símbolo no terminal de la cadena. Tendría que empezar por ahí.
Entonces, de esa manera, pues puedo asegurarme que lo que viene al final está creciendo, porque estoy aplicándolo al último no terminal. Em, y se llama por la derecha, pues porque simplemente viendo tomando la cadena de la derecha hacia la izquierda, el primer símbolo que no terminal que encuentro es al que le aplico una transformación. Entonces, tengan presente esto, por la izquierda, la estrategia de de generar por la izquierda es agarra siempre primero el primer no terminal que te encuentres. Y por la derecha significa toma siempre primero el último no terminal que hay en la cadena. Bien. Ahora, vamos a decir que una gramática es no ambigua. Esto es un poco violenta el español, pero así que yo creo que en este caso se justifica para tener la no ambigüedad como una propiedad. Yo creo que los filósofos podrían dedicarle un rato a discutir que si podemos tener cualidades negativas, ¿no? Pero bueno, digamos que los computólogos tenemos que utilizarlo para que las definiciones sean más simples, ¿no? Entonces, voy a decir que una gramática es no ambigua si para toda cadena que pertenece al lenguaje generado por esta gramática, esta cadena tiene exactamente una sola derivación por la izquierda. Es decir, si yo siempre elijo derivar por la izquierda, solo hay una forma de hacerlo. Entonces puede sonar como raro, ¿no? Que pueda haber más de una, pero voy a ver ejemplos de cadenas que podemos generar en un lenguaje que tiene una gramática ambigua, utilizando más de una posible derivación por la izquierda, las dos. O bien una sola derivación por la derecha, por supuesto, porque estos conceptos son simétricos. Si la gramática es no ambigua, si cualquier cadena en el lenguaje tiene solo una derivación por la derecha, cuando mucho. Un lenguaje es no ambiguo si, a pesar de que una gramática que me lo define es ambigua, yo puedo presentar una gramática alternativa que no sea ambigua. Es decir, entonces el calificativo ya no es sobre la gramática, sino sobre el lenguaje. Se dan cuenta, el lenguaje es no ambiguo si existe una gramática no ambigua que lo genere. De lo contrario, si me es imposible presentar una gramática no ambigua que lo genere, voy a decir que es inherentemente ambiguo. Y hay lenguajes así. Y esto es importante porque vamos a ver que tiene una relación con el no determinismo. Y a diferencia de los lenguajes regulares donde el determinismo y el no determinismo eran coextensivos, quiero decir, con esto me generaban el mismo conjunto de lenguajes, en el caso de lenguajes independientes del contexto no es así. Aplicar reglas deterministas me genera una clase de lenguajes estrictamente más chica que la clase de lenguajes independientes del contexto. Entonces pues es una diferencia importante. Un concepto más, una gramática es pulcra, si resulta que para cualquier símbolo no terminal que ustedes elijan, ese símbolo no terminal, si yo lo tomara como símbolo inicial, me va a generar al menos una cadena de terminales. Es decir, no se va a quedar ahí, no tengo un símbolo no terminal que pues después no se transforma o que se transforma en otros no terminales y que nunca me lleva una cadena estrictamente de terminales. Entonces, una gramática pulcra no puede tener esto. Y una gramática, y además tiene un segundo requisito, vean, lo que tengo es esto, si yo tengo un símbolo no terminal, entonces también hay cadenas tales que pasa lo siguiente, el símbolo inicial tiene regla de producción que me genera este no terminal en algún momento, es decir, me produce una cadena que tiene, pues lo que ustedes quieran, terminales o no terminales, bueno, aquí terminales, perdón, en este caso, pero en medio va al menos este no terminal. O bien, el símbolo en cuestión es ese. ¿Qué quiere decir con esto? Quiero decir que en la gramática pulcra, todos los no terminales que figuran ahí son alcanzables directamente por ese. Es lo que estoy diciendo. Ese los produce en un paso. ¿Y por qué se llama pulcra? Bueno, porque la idea es que esta gramática es lo más ordenada posible, ¿no? No me acuerdo si en inglés el concepto es tidy, me parece que sí. Por eso lo traduje así como pulcro. Y es que es ordenadito todo, ¿no? Todo está en su lugar. Entonces, no tengo cosas que sobran y además paso lo que tengo que pasar directamente. Bien. Por otro lado, otros conceptos más que voy a ocupar más adelante, entonces ténganlos presentes, no,
porque los voy a mencionar en el resto de las láminas, son los siguientes. Digo que una producción es terminal si no contiene símbolos no terminales del lado derecho. Es decir, A se convierte en alfa y alfa ya no tiene no terminales. En ese caso, la producción es terminal. Y voy a decir que una producción es una regla epsilon si su lado derecho es epsilon. Ajá. Si A se convierte en epsilon, esa es una regla epsilon. Una producción es unitaria si tiene esta forma. Un no terminal se convierte en otro no terminal. Porque es unitaria, bueno, pues como puedes darse cuenta, de ambos lados tengo un no terminal, ¿no? Un solo no terminal. Y voy a llamar una gramática propia a la gramática que no contiene ni reglas epsilon ni reglas unitarias. Bien, ahorita por supuesto ustedes pueden preguntarse, oye, ¿todos los lenguajes independientes del contexto se pueden generar con gramáticas pulcras? La respuesta es sí, pero cuesta algo de esfuerzo. Y todos se pueden generar con gramáticas propias y la respuesta es más o menos. Digamos, sí con una excepción. Entonces, vamos a ver eso más adelante. Empiezo hablando un poco más del lenguaje paréntesis balanceados, porque este lenguaje va a tener un papel muy importante en el futuro. En realidad, los lenguajes independientes del contexto toman dos lenguajes independientes del contexto cualesquiera y pueden decirme, son muy diversos. Estos lenguajes no se parecen entre sí de ninguna manera. Y la respuesta es no. Vamos a ver que a pesar de su diversidad, hay rasgos comunes. Y esos rasgos comunes los conectan con el lenguaje de paréntesis balanceados que presenté hace poco como un ejemplo. Entonces, quisiera explorar un par de propiedades de este lenguaje de paréntesis balanceados. De hecho, creo que bueno, aquí son dos propiedades nada más. Y estas dos propiedades además justifican que yo llame lenguaje de paréntesis balanceados y no lenguaje de paréntesis, porque se dan cuenta que, pues, yo podría tener un lenguaje de paréntesis y no necesariamente los paréntesis tienen que estar balanceados, es decir, cada paréntesis que se abre se cierra y no tengo en un momento dado más paréntesis que se abren que paréntesis que se cierran perdón, al revés, más paréntesis que se cierran que paréntesis que se abren. Estas dos propiedades son importantes. Vamos a ver cómo el lenguaje que presenté anteriormente las cumple. La primera es que toma una cadena que pertenece al lenguaje, vean, alfa está en el lenguaje generado por esta gramática, y entonces resulta que si cuentan el número de paréntesis que se abren en alfa, es igual al número de paréntesis que se cierran. Esto es de rigor, porque si no, no serían paréntesis balanceados. La 2 me dice algo importante también. Bueno, sí, pero resulta que no puede ser más paréntesis cerrados al principio. Esa es una cadena que empiece con paréntesis que cierra, no puede estar en este lenguaje. O que tenga un paréntesis que abre y después dos paréntesis que cierra. Entonces, eso lo expreso con la propiedad que me dice, mira, tú cuentas el número de paréntesis que cierran en beta y este número va a ser siempre menor o igual que el número de paréntesis que abren en beta, donde beta es cualquier prefijo de mi cadena alfa. Es decir, alfa es una cadena generada por la gramática, y entonces si yo tomo todos sus prefijos y los analizo cada uno de ellos, van a ver que siempre hay menos paréntesis que cierran o igual número de paréntesis que cierran que paréntesis que abren. Esa es la idea. Y esto hay que demostrarlo por inducción sobre la derivación. Tengo una pregunta, nada más déjenme explicar por qué lo voy a demostrar. Porque es una propiedad que a ustedes les puede parecer trivial, no lo es. Primero, no lo es. Y segundo, el demostrarla va a servir como ejemplo de una técnica que voy a ocupar recurrentemente de ahora en adelante. Ahora sí, tengo una observación. Adelante, Nancy. Yo tengo una duda rápida sobre la regla 2. Como que no entiendo por qué es necesaria, porque, pues, ¿qué nos sería suficiente con la regla 1 que dice que tenemos que tener el mismo número de paréntesis que abren y que cierran? Ajá, mira, te voy a presentar un ejemplo de por qué sí es necesaria esa regla. Permíteme un momento. Voy a abrir el blog y lo voy a abrir al lado de las reglas. Entonces, un momento, por favor.
Bien. A ver, aquí ya tengo el blog. Déjeme hacer un poco más pequeña esta otra ventana para que pueda ampliar el blog y presentar los ejemplos más fácilmente. Aquí está. Se ven las dos ventanas, ¿no? El blog y las láminas, ¿no? Bien, entonces miren. Por ejemplo, esta cadena cumple el requisito 1. ¿Se dan cuenta? Tengo aquí un paréntesis que abre, otro paréntesis que abre, y acá tengo el tercero que abre. Y acá tengo un paréntesis que cierra, un paréntesis que cierra y otro paréntesis que, perdón, otro paréntesis que cierra. Estos son 3. Ahí está. Entonces cumple el requisito 1, pero claramente no cumple el requisito 2, porque vean cómo aquí tengo esta cadena beta, que es un prefijo de la cadena completa, este es alfa. Entonces beta pertenece a los prefijos de alfa, pero beta no cumple. No cumple 2. ¿Por qué? Porque beta, vean cómo, pues tiene 2 paréntesis que abren y 3 paréntesis que cierran. Ya, bueno, no lo cumple, pero además, no sé si se dan cuenta que intuitivamente la cadena alfa no es una cadena de paréntesis balanceados. La idea con los paréntesis balanceados es que cada vez que abren uno, lo van a cerrar en el futuro lo van a cerrar en el futuro, ¿no? Aquí el punto es que 1 y 2 se cierran con 1 y 2 de los otros, donde tengo los índices superiores, pero 3 no se cierra. ¿Por qué? Porque el que lo habría cerrado aparece antes, ¿no? Entonces es una cadena de paréntesis no balanceados. No sé si esto contesta a tu pregunta, Nancy. Sí, muchas gracias. Bien, perfecto. Entonces déjenme regresar al otro estilo de presentación para que se vean mejor las láminas. Un momento. Ya está. Bien, listo. Entonces, les decía que voy a mostrar esto por inducción. Bueno, entonces sí me hace falta el otro cuaderno. El blog, perdón, voy a regresar al estilo de presentación que tenía antes. Entonces, un momento, por favor. Creo que el lunes me hace falta una dosis extra de café, disculpen. A todos, no te preocupes. Bien, gracias. Ahí está. Bien. Ahora regreso al blog. No es este de acá. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar esto? Permítanme. Voy a agregar una página más para poderlo hacerlo así claramente. Vean, la cuestión es que vamos a hacerlo por inducción, pero inducción exactamente en qué? Esa es una buena pregunta. Lo voy a hacer por inducción sobre la longitud de las demostraciones. ¿Por qué razón? Es muy difícil hacerlo de otra manera. Vean que si yo me tomara, si tratara de hacer inducción sobre la longitud de las cadenas del lenguaje, pues me voy a topar con pared porque las cadenas del lenguaje no tienen símbolos no terminales. Y entonces el punto, como es más adelante, clave de la demostración, necesita que yo pueda seguir generando nuevas cadenas.
Y hacerlo sobre otro tipo de, o hacer otro tipo de inducción es muy complicado. Entonces, en este caso voy a hacerlo así. Voy a demostrar una propiedad más fuerte que la que está aquí, y va a ser la siguiente. Sea S, lo siguiente, tengo una cadena que genero en n pasos alfa. Y lo que voy a demostrar es que entonces alfa cumple 1 y 2. Y lo voy a hacer sobre esta n. Inducción matemática. Porque estos son con números naturales. En n, ¿no? Eso espero que sea claro, porque en n. Y la propiedad es más fuerte que la que quiero demostrar, porque lo que yo quiero demostrar es que cualquier cadena resultante cumple esto, porque es más fuerte porque lo que voy a demostrar es que cualquier cadena que se genere con esta gramática cumple con esta propiedad, y en consecuencia cualquier cadena que ya no tenga no terminales también lo cumple. Bien, entonces vamos a tener esto, el caso 0. N igual a 0. Entonces, en este caso tenemos que si S en 0 pasos me genera alfa, ¿cómo que en 0 pasos? Bueno, no he hecho ninguna transformación. Ah, bueno, claro, eso quiere decir que alfa es S. Y pues esta cadena claramente cumple con los requisitos que pedimos. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos paréntesis tiene que abren? 0. ¿Cuántos que tiene que cierra? 0. Entonces, pues por lo tanto cumple con 1 y obviamente cumple con 2. Tiene solo dos prefijos epsilon que contiene 0 paréntesis que abren o que cierran, y S que lo mismo contiene 0 paréntesis. Entonces el caso es trivial. Ahora vamos a tomar el caso donde n es igual a i más 1. Es decir, es un número que no es 0. Entonces, para esto voy a tomar una hipótesis. Lo que tendría es esto. Se dan cuenta, tengo que S me genera la cadena, digamos, beta en i pasos, y entonces en el paso i más 1, lo que obtengo es alfa. Bien. Ahora, por hipótesis inductiva, beta cumple 1 y 2. Ese es el punto clave. ¿Por qué razón? Porque vean que como está haciendo inducción sobre el número de derivaciones que necesito para obtener la cadena, obviamente necesito menos derivaciones para beta, una menos que para alfa, y como es una menos, entonces yo puedo asumir que beta cumple con 1 y 2. Esa es mi hipótesis inductiva. Y lo que tengo que hacer, el paso inductivo, es, por supuesto, demostrar que alfa cumple 1 y 2. Vean lo siguiente, aquí lo que estamos suponiendo en realidad, el hecho de que yo pueda pasar de beta a alfa quiere decir esto. Si en un solo paso de beta yo genero alfa, tenemos tres casos. Tres casos. El caso 1 me dice, mira, paso lo siguiente, beta es igual a una cadena gamma S eta, porque insisto, tengo un no terminal y es el único que hay, porque si no, no habría podido hacer un paso más. Y alfa es igual a lo siguiente, gamma, paréntesis, S, paréntesis, eta. Mi primera regla de derivación de la gramática. Si quieren, retrocedo aquí en las láminas para que vean cómo mi gramática tenía esa regla de producción. Aquí la tenemos. Es esta de acá. Bien, el caso 2, regresar al cuaderno. El caso 2 es este. Beta pues sigue siendo igual, pero en este caso alfa va a ser gamma
S, S eta. Es decir, estoy aplicando la segunda regla de transformación, de producción, perdón. Ahí está. Y el caso 3, pues se lo imaginan, ¿no? Es la tercera regla. En el caso 3, tenemos que beta sigue siendo igual, pero alfa va a ser gamma seguido de eta. S se transformó en epsilon, de acuerdo con lo que tengo acá. Entonces, son las tres posibilidades que tengo aquí. Gamma se convierte en paréntesis S eta, paréntesis eta, perdón, S se convierte en paréntesis S, paréntesis, S se convierte en SS y S se convierte en epsilon. Son los tres casos. Ahora, espero que lo pueda hacer sin tener que escribir nada más. Espero que, si no es así, ustedes me dicen y entonces paso a explicar los detalles. Pero vean cómo en el caso número 1, si yo supongo que en beta se cumple lo que pedimos, el requisito 1, es decir, beta contiene el mismo número de paréntesis que se abren que el paréntesis que se cierran, observamos que en alfa lo que yo hago es agregar dos paréntesis, pero uno de ellos abre y otro de ellos cierra. Entonces quiere decir que no altero la paridad de paréntesis, ¿se dan cuenta? Y por lo tanto, si beta cumple el requisito 1, alfa cumple el requisito 1. Ahora, vamos a ver qué pasa con el requisito 2. El requisito 2 me dice cualquier prefijo de tu cadena, en este caso la cadena beta, tiene que tener tantos o más paréntesis que abren que paréntesis que cierran. Entonces, al explorar los prefijos de la cadena beta, aquí la voy a subrayar, vean cómo hasta su parte gamma, hasta lo que tenemos aquí como gamma, pues son los mismos prefijos que tenemos de este otro lado. El problema, por supuesto, es qué pasa después. Aquí los prefijos se modifican. En los nuevos prefijos que voy a agregar ahora después de este punto, hay un paréntesis que abre adicional. Entonces, bueno, el hecho de que haya uno más que abra significa que se sigue manteniendo la propiedad 2, que es hay más o el mismo número de paréntesis que abren que paréntesis que cierran. Entonces, no pasa nada. Y entonces después, pues continúo con la S no agrega nada en términos de paréntesis, y después agrego un paréntesis que cierra y que cancela el paréntesis que abre, y por lo tanto, los prefijos nuevos que voy a tener en la parte alfa, pues aunque no son iguales a los prefijos que tenemos en beta, a partir de este punto, porque ya tenemos que alteré la cadena con estos dos paréntesis, el que abre y el que cierra. De todas maneras, pues claramente siguen cumpliendo la propiedad, ¿no? Porque el paréntesis que abrí se canceló con el que cierra y entonces, pues debe seguir siendo así en el futuro, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo esta cadena alfa, si beta cumple, la 2, alfa también lo cumple. Ahora, vamos con el caso 2. En el caso 2, lo que tengo es que yo cambio la S por dos S. Y aunque ya también tengo que va a haber nuevos prefijos, estos prefijos no contienen más paréntesis de los que tenían, ni que abren ni que cierran. Entonces, no altero el equilibrio entre ellos. Y finalmente, el caso 3 es trivial, ¿no? También lo que hago es que los prefijos hasta gamma son los mismos, pero después de gamma, pues suprimí una S y por lo tanto no altero el balance entre paréntesis que abren y que cierran, y por lo tanto, en cualquiera de estos tres casos, si beta cumple con 1 y 2, alfa cumple con 1 y 2. Entonces, pues, puedo poner aquí una palomita, espero que mi argumentación haya sido convincente, y por lo tanto, esto es verdad para cualquier n. Por tanto, S, si S genera a alfa en n pasos, alfa cumple 1 y 2. ¿Comentarios, preguntas? ¿No? Yo tengo una pregunta respecto también a la 2, por la que preguntaba Nancy, de la subcadena que tenía más paréntesis que abrían que cerraban, ¿no? En una subcadena, ¿sí era así? Igual. Sí. Pero, por ejemplo, si tomara usted 3 que abren y 3 que cierran y elige, digamos, los últimos 4 caracteres como subcadena, esa ya no se cumple. Pero te das cuenta que son prefijos los que tengo que tener. Ah, son prefijos. O sea, tenemos que partir desde el primer carácter.
Ajá, exactamente. Sí, sí, porque como dices, si yo te dijera cualquier subcadena que tomo cumple con la propiedad 2, no, no es cierto, son prefijos. Ah, ok, Es un punto ya. importante. Ajá, y entonces no puedes hacer eso de tomar los últimos 4 caracteres y dejar los 2 primeros fuera. Mira, aquí está. ¿Ves? Beta está entre los prefijos de alfa. Ah, ok, de acuerdo. Sí, muchas gracias. Bien. ¿Algún otro comentario, pregunta, observación? ¿No? Bien. Entonces, pues miren, con esto terminaré mi presentación de los paréntesis balanceados y voy a terminar con esta otra definición y me voy a detener ahí. Esta última definición que voy a ver es una idea que parte también de paréntesis balanceados y déjenme cerrar mi blog y voy a cambiar el estilo de presentación para ver solo las láminas. Bien, aquí están las láminas. Los lenguajes de Dake. ¿Cómo son estos lenguajes? Bien, lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a tener que tenemos una colección grande de paréntesis. Ustedes lo han visto, por supuesto, en álgebra, ¿no? Que a veces para aclarar las cosas lo que se hacen es poner paréntesis de distintos tamaños, o bien se utiliza el corchete, la llave y el paréntesis redondo, o algún otro truco así, ¿no? Para distinguir entre jerarquías de paréntesis. ¿Cuál es el más exterior? ¿Es el más grande? ¿O es la llave? O en fin, algo por el estilo. Bueno, nosotros podemos pensar en generalizar esta idea. Entonces, un lenguaje de Dake tiene como alfabeto de símbolos terminales un conjunto A y tenemos otro conjunto A barra, al que vamos a llamar una copia de A. ¿Qué quiere decir esto? No comparte ningún carácter y hay una biyección entre A y A barra. Entonces, si su lenguaje, si su alfabeto A tiene 3 tipos de paréntesis que abren, su lenguaje A barra tiene 3 tipos de paréntesis que cierran. Esa es la idea. Los paréntesis que abren están en A, los paréntesis que cierran están en A barra, y por cada tipo de paréntesis que abre hay un tipo de paréntesis que cierra. Aquí en el ejemplo que vimos antes de paréntesis balanceados, pues A tiene un solo carácter, que es el paréntesis que abre redondo, y A barra tiene un solo carácter, que es el paréntesis que cierra redondo, y los dos de este tamaño normal, ¿no? Entonces, un lenguaje de Dake es el lenguaje sobre A, donde A es el conjunto de paréntesis que abre, es un lenguaje generado por las siguientes reglas de producción. Vean, tomo un carácter que abre, A1, después pongo el símbolo S, el símbolo inicial, y después pongo el carácter correspondiente que cierra, el paréntesis que cierra del mismo tipo. Esto corresponde a la regla paréntesis S paréntesis. Se dan cuenta, nada más que aquí estoy pensando que hay varios tipos de paréntesis y estoy exigiendo que si ustedes abren con un tipo de paréntesis, cierren con ese mismo tipo de paréntesis. Y tengo una regla así para cada tipo de paréntesis en mi conjunto A. El paréntesis que cierra el respectivo en el conjunto A barra. Tengo la regla que me permite concatenar dos expresiones con paréntesis balanceados y finalmente tengo la regla que me permite desaparecer a S, lo convierte en epsilon. Entonces, se dan cuenta que en realidad, bueno, esto lo podría denotar así, vean, D estrella A. La D es porque es de Dake, obviamente, ¿no? La A es porque es mi conjunto de paréntesis que abren, y la estrella es porque puedo concatenar expresiones de este tipo por medio de esta regla. Yo podría pensar en un conjunto de un lenguaje que contiene expresiones de paréntesis anidados, pero que no permite concatenarlas, suprimiendo esta regla. Eso también es válido, es menos flexible, por supuesto, es un lenguaje más limitado, pero también podrá definirlo así, por supuesto, ¿no? Pero como estoy introduciendo esta regla, entonces la convención es que introduzca aquí el asterisco para referirme a la concatenación. Ajá. Y, por supuesto, algunos de ustedes me podrán decir, oye, pero
¿Cómo se ven exactamente los paréntesis? Es una cuestión accidental, estética, no es esencial el asunto. Lo que importa es cuántos tipos de paréntesis tienes. Eso es lo principal. Y yo puedo decir, sí, bueno, por supuesto, tienes razón, ¿no? Si los paréntesis son redondos, cuadrados, y uno mide 10 puntos y el otro mide 11 puntos y el siguiente mide 14 puntos, eso es secundario. Lo importante es cuántos tipos de paréntesis que tengo. Digamos que tengo n números de n tipos de paréntesis, la caminaría de A es n, y entonces yo puedo referirme al lenguaje de Dake respectivo como D sub n. Ya no me refiero a A, sino me refiero al el número de tipos de paréntesis que hay. Y entonces esta notación es todavía más general, más abstracta, y es la que voy a usar en el futuro. Como pueden darse cuenta, pues hay un número infinito de estos lenguajes de Dake. Empezamos con el 1, por supuesto, el 0 no tiene sentido porque, pues, si no hay símbolos, ¿cómo se llama? No hay símbolos terminales, entonces, pues lo que tengo es el lenguaje con epsilon nada más, ¿no? Entonces, empiezo con 1 y puedo tener un lenguaje de Dake para cada número natural. Entonces, tomen nota de estos lenguajes, van a ser muy importantes más adelante, y pues les adelanto un poco de por qué van a ser tan importantes. En realidad, todos los lenguajes independientes del contexto se pueden de alguna manera relacionar con un lenguaje de Dake. Hay una similitud estructural con un lenguaje de Dake y lo demás es accesorio, por decirlo de alguna manera. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Bien. Bueno, entonces, para esta parte del curso me parece que no tengo ejercicios. Déjenme ver. No, esta parte no, lo que vimos hoy no, pero lo que vamos a ver, la próxima clase sí va a haber una serie de ejercicios importantes, ¿no? Entonces, no se preocupen, no hay entonces trabajo para el próximo miércoles, y pues los que tienen algo que decir sobre su tarea, ¿está conectado Vladimir, por cierto, a la clase? Porque a veces tiene problemas de conexión. ¿Estás ahí, Vladimir? Sí, Como aquí sesión estoy. espiritista. Gracias, Vladimir. Como en las sesiones espiritistas de las películas, ¿no? Da 2 golpes si estás ahí, y pues obviamente ninguno si no estás, ¿no? Bien, entonces, ¿alguien quiere decir algo sobre su tarea? Voy a dejar de presentar, voy a dejar de grabar también a partir de ese momento, y ya está.